Señor traía a mi memoria el tiempo cuando el pueblo de Dios, en el tiempo de Moisés, cómo eran los hijos de Leví los que tenían una función específica en el tabernáculo. Y dice la Biblia que fue la primera iglesia, la iglesia en el desierto. Y se menciona, por ejemplo, de los hijos de Gersón, la función que tenían, qué es lo que tenían que hacer, los de Coat, los de Merari, y cada función que tenían ellos que desempeñar para el servicio del tabernáculo. Hermanos, sí que nosotros estemos conscientes de que es un privilegio muy grande servir al Señor. El mundo promueve la ambición personal, el orgullo, el triunfar. Queremos ser los primeros, queremos ser los jefes, pero podemos preguntarnos hoy, ¿es posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal? Sí es posible, hermanos. Lo más grande que Dios desea se encuentra en el lugar más improbable para la mente natural, y es en ser un servidor. El mundo no entiende esto. Para el mundo no es un buen concepto el ser un siervo o ser un sirviente. Hermanos, es algo que el mundo no piensa. O sea, ¿quién se prepara para ser un siervo en el mundo? Y de hecho es un título que el mundo rechaza. El mundo no entiende esto. Y miren, yo recordaba hace años cuando nosotros fuimos enviados para estar en Sazamulco, en Guerrero. De las primeras personas que conocimos en el pueblo, fue meses después de que llegamos, yo supe de un hombre que este hombre solamente era el tronco, no tenía ninguna de las dos piernas, solamente sus brazos y su tronco. O sea, y la gente sabía que ese hombre era una persona dura en su carácter, pero también sabían que antes él había sido cristiano. Estoy hablando de antes de que nosotros llegásemos ahí. Y cuando yo supe que él era cristiano, el Señor puso una carga en mi corazón. Yo fui a buscarlo, me presenté, le dije: mire, don fulanito, yo soy el pastor de tales hermanos, yo sé que usted antes era cristiano y vengo a ponerme a sus órdenes. Cuando usted guste, puede acompañarnos a la iglesia. Si usted quiere, yo puedo pasar por usted. Yo de aquí me llevé un Volkswagen, un bochito. Cuando usted guste, yo puedo pasar por usted. Y sí, al principio el hombre me rechazó, pero al paso del tiempo él me mandó llamar. Al poco tiempo me mandó llamar. Oiga, puede ir a ver a don fulanito que necesita que usted vaya. Ya fui y me pidió que si yo lo pudiera llevar a un lugar donde le iban a entregar un apoyo. El gobierno da apoyos a las gentes del campo, entonces le iban a entregar un apoyo, un dinero. Y miren, hermanos, era ir y estar entre cientos de gentes de diferentes pueblos en el sol, esperando a que lo iban llamando a uno por uno. Entonces yo le había dicho: lo que se le ofrezca a usted. Y eso consistía, hermanos, en meter mis brazos en su cuerpo, levantarlo, ponerlo en la silla de ruedas, moverlo, después levantarlo, ponerlo en mi carro, y igual bajarlo del carro, ponerlo en la silla de ruedas, llevarlo, estar en el sol. Y a veces yo lo acomodaba en un lugar porque había sombrita y el sol se movía, y después tenía yo que moverlo. Lo llevé una vez. Lo llevé una siguiente vez. Y lo mismo, así, lo mismo. Lo puse en un lugar donde había sombrita, y luego el sol se empezó a mover y yo estaba distraído, y saben, me gritó: oye tú, esclavo, ¿puedes moverme? Ay, hermanos,
Yo era el pastor. Miren, mi orgullo fue tocado. Yo era el pastor. Y él estaba, sí, burlándose. O sea, sí él estaba queriendo hacer reír a la demás gente a costa de llamarme a mí esclavo. Pero a mí me dolió. A mi orgullo le dolió. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a perder nuestra reputación por Cristo? Cuando vemos la vida de Jesucristo y la de hombres de Dios, nos damos cuenta de cómo sus vidas se contraponen a nuestras pretensiones de querer ser algo. Y yo les puedo decir qué privilegio es servir en la casa de Dios. Ahí en el área en la cual nosotros estemos, en el área quizá más insignificante, hermanos, qué privilegio es poder servir al Señor. El apóstol Pablo se define a sí mismo como un siervo de Jesucristo, y esa palabra siervo, ustedes, yo sé que estoy ante muchos conocedores, esa palabra es esclavo. Amén, ustedes lo saben, ¿verdad? Esa palabra, cuando Pablo dice Pablo, siervo de Jesucristo, él se está llamando esclavo de Jesucristo. La Biblia nos lo maquilla un poquito poniéndolo como siervo, pero la palabra ahí es esclavo. Cuando Pablo se nombra a sí mismo apóstol, esta palabra apóstol aplica para alguien que ha sido enviado, pero da la idea de que también es un siervo, porque fue enviado por alguien más. Oh Señor, que nuestra mente terrenal y nuestros ojos puedan ser abiertos a lo espiritual para darnos cuenta del privilegio de servir en tu casa, hermanos. Jesucristo mismo le dio el ejemplo a los discípulos. Ustedes recordarán la historia donde ellos estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el principal o el mayor. En Lucas 22, yo sé, tal vez no traigan Biblia, yo se los leo. No les voy a decir como dijo un predicador, el que no traiga Biblia, júntese con un cristiano, eso siempre traen. No les voy a decir. Hermanos, estoy bromeando. En Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Oh hermanos, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es lo lógico, ¿verdad? Es el mayor, el que se sienta a la mesa. Y el Señor dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oh Señor, cuando yo pienso esto, mi corazón se conmueve, porque Él, siendo el Hijo de Dios, el creador de todo el universo, hermanos, y la Biblia dice que le fue dada potestad sobre todo y que Él sustenta el universo con la palabra de su boca, y hacerse siervo de siervos. Oh Señor, abre nuestro entendimiento a esto. Es algo que tenemos que aprender. Y yo sé que ustedes lo saben, pero también yo sé que si su corazón es como el mío, el corazón es engañoso. Al menos así es el mío. Y Jesús se encargó de enseñárselo a sus discípulos. Y miren, cuando uno quiere enseñar algo, se dice que no hay mejor manera que enseñar con el ejemplo. Y era la forma de enseñar de Jesucristo. Su vida daba un ejemplo, o sea, sus acciones hablaban más que lo que Él podía decir. Amén, sí entienden así. Agustín de Hipona le decía a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y si es necesario usen palabras, o sea, haciendo referencia a que predicaran con su propia vida. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que eran cartas abiertas de la cual muchos leían, o sea, porque es importante predicar con el ejemplo. Pero Jesús, hay una ocasión en la Biblia donde sí les dice: miren, esto que acabo de hacer
es un ejemplo. O sea, no estaba, aparte de predicarlo con su propia vida, les dijo, esto que acabo de hacer es un ejemplo. Pongan mucha atención para que como yo acabo de hacer, ustedes también hagan. Y ustedes saben cuál fue esa ocasión cuando Él se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Amén. O sea, si uno quiere que algo quede bien claro en el corazón de uno o en el pensamiento de uno entonces sí, mira, te voy a dar un ejemplo para que te salga igual, para que lo hagas igual. Ese fue el caso del Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, así como yo he hecho, háganlo ustedes también. Hacernos siervos de siervos. Meditaba yo, qué bendiciones tener en la iglesia hombres y mujeres, niños, niñas que estén dispuestos a servir. En cierto sentido son aquellos los que levantan los brazos del pastor durante la batalla. O sea, qué difícil es tener una iglesia donde nadie ayuda. Pero qué bendición tener ovejas que sirven en la casa de Dios. Un siervo no mira por sus intereses, sino por las necesidades de los que lo rodean. Efesios 6, verso 6 dice que no debemos de servir al ojo. Esto significa que servir con la motivación de ser vistos es un error. Y miren, a veces caemos en ese error. Ay, nosotros somos de los que somos tomados en cuenta. Ay, Señor, líbranos de un corazón así. O querer servir. Miren, a mí me han tocado casos durante nuestro corto trayecto como pastores que, por ejemplo, hermanos se acercan y nos dicen, pastor, lo que necesite, yo estoy para lo que usted nos diga que hagamos. Y luego el hermano, lo ponemos, por ejemplo, a la hermana la ponemos en un grupo de cocina y le habla a la encargada de la cocina y el hermano no está para lo que le pidan. O sea, a nosotros nos dicen, nosotros estamos para lo que nos digan, pero a los encargados de las diferentes áreas no. Ay, Señor, ayúdanos a servir como oíamos, a saber que todo lo que hagamos de servicio, todo lo que nos pidan en cuanto a servicio, Señor, es para ti y es un privilegio. Amén. Es algo de lo que debemos de cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón de las motivaciones incorrectas. Miren, yo sé que todos aquí son siervos preciosos y que lo hacen de corazón, pero les digo, mi corazón así es. Me engaña a veces y me equivoco. Cuida tu corazón de las motivaciones incorrectas. Todo debemos de hacerlo de corazón sincero, temiendo a Dios, porque es a Él a quien queremos agradar. En una ocasión, hace muchos años también, hubo un hermano que siempre estaba dispuesto a servir. Había un trabajo que hacer y él estaba ahí dispuesto. Y de los primeros que llegaban, de los últimos que se iban, y siempre trabajando, hermanos, con mucho esmero. La cosa que fuera, él estaba dispuesto a hacerla. Llegó un día en que el corazón de este hermano fue probado. Alguien de su familia fue puesto en disciplina. Ni siquiera era él, era alguien de su familia. Y a este hermano no le pareció. Tuvo una actitud incorrecta. Su pastor habló con él. A él no le pareció. Y tuvo que ser puesto en disciplina. Este hermano que había servido con mucho gozo, le reclamó a su pastor y le dijo, ¿y todo lo que hice por usted, dónde quedó? ¿No sirvió de nada todo lo que hice por usted? Eso le dolió a su pastor. Pero el pastor no tuvo más que preguntarle, ¿lo hiciste por mí?, le preguntó su pastor. ¿O lo hiciste por Dios?
hermanos, estamos en un grupo y de verdad yo estoy contento porque aquí hay siervos que están sirviendo al Señor, valga la redundancia, desde antes o que ya eran siervos cuando nosotros llegamos a esta iglesia. Y digo, wow, Señor, para mí sí es algo que yo digo, gracias, Señor. Y hay siervos que amigos míos también aquí presentes, que fuimos compañeros de trabajo y de servicio aquí. Hermanos, que el Señor libre nuestro corazón del engaño de esta persona. Amén. Señor, cosa que hagamos, Señor, queremos hacerla para ti. Y si tal vez lo estamos haciendo porque sí, Señor, es un gozo para nosotros estar en tu casa, Señor, pero líbranos de ese corazón engañoso que llega a expresarse como esta persona que les acabo de mencionar. Y todo lo que hice por usted, ¿dónde quedó? Le preguntó a su pastor. ¿No sirvió de nada? Un hombre de Dios dijo: los príncipes de Dios no se reconocen por sus cabezas erguidas y pretensiones jactanciosas, sino por la facilidad con la que se humillan y sirven. Oh Señor, que seamos esos príncipes. Y yo de verdad, hermanos, el Señor lo ponía en mi corazón. Es para mí como cuando la Biblia dice que el Señor nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Así me siento yo entre ustedes ahorita aquí. De verdad, qué privilegio estar con gente que sirve. Y solamente una cosita. Estén cerca de sus pastores siempre, 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 siempre. Para mí fue un gozo muy grande. Y si ahora yo puedo decir, ¿por qué no lo hice más? Es eso, ¿por qué no estuve más cerca del hermano Oscar, por ejemplo? De mis pastores, del hermano Héctor, la hermana Soledad. Que habrá quienes pueden decir que sí, yo era de los que estábamos cerca, pero yo digo, Señor, que hubiera podido haber estado más cerca. ¿Saben? Sí, estar cerca de los pastores también implica que ellos van a darse cuenta de nuestras fallas, más van a darse cuenta de nuestros errores. Oh, hermanos, pero ahí está la cobertura de nuestro Dios. Amén. Ahí está la cobertura de nuestro Dios. El servicio a Dios, fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, danos ese corazón. Amén.